Agradezco la participación de las sedes que nos están acompañando el día de hoy, conectadas a través de nuestro sistema de videoconferencias. El día de hoy tenemos nuevamente la grata participación del señor César Bravo, quien nos va a exponer el tema fenómenos de desgaste. El señor César Bravo es asesor técnico de la empresa Aceros Bohler, una empresa bastante reconocida en el medio nacional e internacional. Él va a exponer un conjunto de temas que ustedes deben conocer, ustedes que trabajan bastante en la parte de metalmecánica, en todo lo que es la mecánica de mantenimiento. Entonces va a exponer algunos conceptos, algunos fundamentos que él conoce muy bien teóricamente, pero también que los aplica en las diversas actividades prácticas y de asesoría que él realiza con las empresas. La exposición va a durar 1 hora, espero que estén bastante atentos. Podamos hacer al final de la misma una ronda de preguntas para poder profundizar y enriquecer algunos temas que quizás ustedes quieran conocer con mayor amplitud. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y a estar bastante atentos a su presentación. Gracias. Es muy grato siempre venir a Senati, porque yo también soy senatina. ¿Okay? Bien, en este día vamos a tratar un tema que es muy importante, sobre todo para los mecánicos de mantenimiento que están dentro de la minería, en la industria cementera, en la industria, se podría decir, fábrica de ladrillo, donde hay desgastes de todo tipo. Pero lo importante aquí es reconocer el fenómeno del desgaste, para yo poder hacer un buen mantenimiento del componente que se quiere reparar. Muchas veces se pierde tiempo, se pierde dinero, horas hombre, material de aporte y se malogra el componente. ¿Por qué? Porque utilizamos nuestra experiencia tal vez, o no consultamos adecuadamente, y bueno, se hace por la premura del tiempo, o por la exigencia de que nuevamente la maquinaria o el componente siga trabajando, dura poco tiempo y nuevamente a reparar. Y eso ocasiona mucho tiempo, mucha pérdida de dinero y también va en contra de la eficiencia del operador, del supervisor y del jefe de área. Un componente que se está reparando constantemente, entonces ya no es falla del componente, ahí están fallando el factor humano. ¿Ok? Entonces espero ser lo más breve posible. Son charlas un poco extensas, pero voy a hacerlo lo más concreta posible. Si tuvieran preguntas, las hacemos al final. Y quiero explicarles cómo es que funcionan estos fenómenos de desgaste. Y lo interesante que es reconocerlos e identificarlos. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los conceptos generales? Un fenómeno de desgaste se da por la degradación y aminoramiento irreversible de material. En el medio industrial se pierden varios miles de millones de pesos o soles debidos al desgaste. El desgaste provoca que una pieza trabaje ineficientemente, afectando otras partes de maquinaria. El desgaste puede ser de orden mecánico, térmico, químico o electroquímico. Aquí viene el punto que nosotros tenemos que reconocer. ¿Cómo está que se da el fenómeno de desgaste? Puede ser mecánico, entonces para eso necesito repararlo de tal forma con este tipo de soldadura. Puede ser térmico, si es que lo identifiqué como fenómeno de desgaste térmico, entonces necesito otro tipo de reparación y otro tipo de material de aporte para repararlo. Y si es un fenómeno de desgaste de tipo químico, tengo que reconocerlo adecuadamente porque no puedo utilizar un material de aporte, llámese electrodo, solamente para soldar aceros estructurales donde hay ataque químico. O electroquímico, donde se pierde partículas del material por electrólisis, porque hay carga eléctrica. ¿Cuántos tipos de fenómeno de desgaste conocemos? Hay muchos, pero tenemos aquí algunos. El más conocido es la abrasión. Vamos a irlo viendo uno a uno.
Después tenemos impacto, erosión, cavitación, corrosión, calor, fatiga, adherencia o fricción y percusión. Si ustedes se han dado cuenta, hay uno aquí que es fatiga. Entonces, esto pasa y lo vamos a ver más detenidamente más adelante, pero quiero adelantar algo. Se fatiga el material, se fatiga un acero por el trabajo que desempeña. Si no reconocemos por qué el material, el componente falla, puede ser por fatiga solamente, y le estamos dando que el óxido, que abrasión, etcétera, etcétera, entonces es ahí donde vamos a perder tiempo y dinero. Generalmente los fenómenos de desgaste se presentan combinados, no vienen solos, siempre vienen combinados. Entonces, el fenómeno de desgaste se da en cualquier pieza metálica o no metálica que está en un ciclo de trabajo donde hay componentes o otras partículas que están pasando por donde ella está trabajando o por donde ella trabaja o donde pasa, hay partículas o elementos o componentes o alguna sustancia que lo va a degradar. Entonces veamos así a grandes rasgos qué es la abrasión. Dentro de la lista que hemos puesto al inicio tenemos abrasión. Rápidamente, la abrasión es el resultado del deslizamiento o frotamiento con o sin presión. Vamos a ir analizando cada uno de los fenómenos de desgaste para después nosotros poder dar la solución, ¿se dan cuenta? Si somos mecánicos de mantenimiento, soldadores o estamos en alguna empresa metalmecánica, siempre va a haber desgaste. Con o sin presión de una partícula generalmente más dura sobre una superficie generalmente más blanda. El ángulo de incidencia de la partícula es menor a 15 grados. La partícula forma un asiento que eventualmente provoca el desprendimiento del material. Es el tipo más común de desgaste en la industria. Entonces, se va a llamar abrasión cuando tú detectes que la partícula que es más dura está pasando sobre la superficie más blanda, pero a un ángulo menor a 15 grados. Cuando suceda eso, es abrasión. Entonces, cuando no reconocen adecuadamente este fenómeno, recomiendan otro tipo de electrodos y se gasta plata. Se gasta dinero y encima la pieza a veces se fisura, se agrieta y se desprenden pedazos de material por no reconocer el fenómeno. Ponen electrodos que no funcionan ahí porque es abrasión. ¿Cómo reconocí que era abrasión? ¿Cómo va la incidencia? ¿Cómo ataca el otro material a la pieza o componente que está trabajando ahí? Cuando el ángulo de incidencia es 15 grados o menor a 15 grados. Entonces tenemos tipos de abrasión. Abrasión de bajo esfuerzo, abrasión de alto esfuerzo y abrasión por desgarramiento. Podemos determinarlas así. Bueno, ya dijimos que es un desgaste superficial causado por el movimiento de partículas duras sobre una superficie. Ojo, partículas duras sobre una superficie. ¿Ok? Y el grado de abrasión depende de la naturaleza de las partículas abrasivas. Su morfología, granulometría, tamaño y dureza, presión ejercida por la partícula sobre la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos un ataque abrasivo en la fotografía. Abrasivo fino, duro, aristas vivas, va desgastando el material. Abrasión pura o de bajo esfuerzo ocurre cuando las partículas se deslizan libremente sobre la superficie a un ángulo de incidencia pequeño, menor a 15 grados. Se trata de incidir en este punto para poder entender el fenómeno. Característica de abrasión pura: abrasivo de granulometría fina media, exento de impacto, no hay impacto, o sea, aquí no hay impacto. Ángulo de incidencia pequeños, presiones bajas, abrasivo sobre metal. ¿Dónde encontramos abrasión? En la maquinaria
o equipo pesado. En las palas mecánicas, esta pala está arrastrando constantemente, está rozando constantemente, pero el ángulo de incidencia es muy, muy bajo, muy agudo se podría decir. Entonces ahí tenemos abrasión. Imagínense si no reconozco que es abrasión y pongo un electrodo al manganeso. ¿Por qué? Porque el manganeso, mientras se va golpeando, se va endureciendo, entonces sí funciona, ponle. Pero hay abrasión severa en esa pala. No puedo ponerle un electrodo que funcione para aceros al manganeso, a pesar de que los electrodos al manganeso endurecen con el trabajo. Entonces no puedo ponerlo ahí. Estoy perdiendo tiempo. También la abrasión pura de bajo esfuerzo se da en las ruedas Pelton. Las ruedas Pelton son las ruedas que generan energía eléctrica por rotación, pero a la vez cae agua en sus cangilones, se llaman esas como cucharas, ahí entra el agua. Pero el agua sola no produce abrasión. La que va a producir la abrasión es la arena que trae el agua. Eso va a producir abrasión. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero esta es una rueda Pelton y aquí hay agua solamente. ¿Dónde está la abrasión? El agua no produce abrasión. Es la arena que trae el agua. Entonces sí hay abrasión ahí. Abrasión de alto esfuerzo. Cuando hay el ángulo de incidencia es bajo, pero hay presión. Un ejemplo claro ahí es esa máquina, una prensa, ¿no? Esta máquina que gira, ese tambor va girando, pero pesa, pero igual. Hay abrasión ahí. Abrasión de alto esfuerzo. Entonces tenemos que reconocer qué tipo de abrasión tengo. Abrasión pura, de bajo esfuerzo, o abrasión de alto esfuerzo. Cuando yo pueda determinar bien este fenómeno, qué características tiene, entonces yo como mecánico de mantenimiento, soldador o supervisor de taller, tal electrodo tráeme. Ni siquiera tengo que llamar a alguien para que me recomiende el electrodo. Yo ya sé qué fenómeno hay ahí, puedo determinar la reparación, reparo el componente y a trabajar. Entonces, estoy contribuyendo a que mi trabajo sea exitoso y más eficiente. Otro ejemplo de abrasión de alto esfuerzo se da en las chancadoras de cono. También hay ahí por la caída de las piedras, la piedra o el material va cayendo y va desgastando. También hay un ángulo de incidencia agudo. También tenemos abrasión de alto esfuerzo en dos transmisiones, en molinos de bolas o también en los sprockets de las maquinarias pesadas. En la maquinaria pesada de oruga, el sprocket ahí hay desgaste por abrasión de alto esfuerzo. Pero ahí estamos trabajando y estamos viendo que son dos metales. Pero ¿qué es lo que ocasiona el desgaste por abrasión de alto esfuerzo? La arena. Eso es lo que está ocasionando el desgaste. Entonces, para ese caso, tengo que determinar qué tipo de electrodo tengo que utilizar porque ya he reconocido que el fenómeno de desgaste es abrasión. Si yo ahí puedo decir, bueno, no, ahí hay fricción, pues metal. Y listo, pongo pues un electrodo que me soporte desgaste metal. Entonces, la arena se lo va a llevar, pero como mantequilla, a los dos metales. Tengo que utilizar un electrodo que soporte la abrasión.
Abrasión por desgarramiento. Es la acción penetrante y cortante que implica una deformación plástica de la superficie. La deformación plástica superficial produce un endurecimiento que a su vez reduce la tenacidad puntual en el metal y ante nuevos esfuerzos de dicha zona se desprende. Hay pequeños esfuerzos, pequeños golpes, pero son mínimos de tal manera que van endureciendo el otro material y lo van desprendiendo por desgarre. Un ejemplo ahí en esa fotografía de abrasión por desgarramiento o penetración o cortante. Se desmoronó el cerro y arrancó con todo y desmoronó todo. Algo así sucede con la abrasión por desgarre. Otro ejemplo de abrasión por desgarramiento es en estos martillos. Estos martillos se utilizan en la industria cementera. Hay un molino ahí en el cual entran más o menos algo de 80 de estos martillos en diferentes ejes y giran a alta velocidad. Pero entra el material en partículas hasta pulverizarlas de tal forma que después son absorbidas. Pero estos martillos se desgastan de tal forma que quedan circulares. Entonces hay un desgarramiento ahí de material tremendo. Pasemos al otro fenómeno de desgaste, el impacto. Es originado por la transformación de energía de un material abrasivo en trabajo de deformación elástica y plástica al entrar en contacto en un metal, ocasionando su deterioro. Entonces, el impacto va a ocasionar deterioramiento del material al cual está siendo atacado. Se produce una deformación plástica y elástica en la superficie del metal. El desgaste dependerá de la cadencia de los choques, de la velocidad y peso de los materiales. Normalmente este fenómeno está acompañado por un desgaste de abrasión. Entonces aquí este fenómeno viene acompañado de abrasión. Para este tipo de fenómeno existe una fórmula en la cual hay una energía cinética que trabaja conjuntamente con la masa de la partícula y la velocidad a la cual es impulsada la partícula. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder determinar la energía a la cual puede trabajar ese material. Este fenómeno de impacto también trabaja en triturador de martillos, donde se ve también desgaste por impacto. Y pasemos al fenómeno de desgaste por fricción. En los mecanismos de desgaste por fricción consideramos la acción de un par bimetálico en contacto dinámico y este fenómeno desgasta ambas piezas en contacto. Generalmente nosotros vemos los metales lisos, sin deformación, pero cuando vemos ya al microscopio podemos ver bastante rugosidad del metal y generalmente la fricción se da en metal con metal. Hablamos de fricción cuando se da en metal con metal. Pero no podemos hablar de fricción si hablamos de metal con madera. O sea, para poder sería otro tipo de fricción, pero para poder determinar que hay un fenómeno de fricción y yo lo pueda reparar por soldadura, tiene que ser metal con metal. Entonces, para poder yo disminuir ese desgaste metal por metal, tengo que aplicar un lubricante. Necesariamente, un lubricante. Pero si al aplicar el lubricante sigue el desgaste, quiere decir que yo necesito aplicar soldadura tal que resista
ese desgaste por fricción. Muchas veces en las empresas yo puedo ver que para reconstruir un componente en el cual hay desgaste por fricción metal-metal, utilizan el electrodo 7018. Entonces, el electrodo 7018, ese electrodo no llega a más de 18 o 180 Brinell de dureza. Y es más, algunas veces llega hasta 14 nomás. Entonces, con esa dureza se pretende muchas veces, y en los talleres pretenden, que la pieza va a trabajar. He llegado a ver casos de reparación de ruedas dentadas, de muñones estriados, en donde los han recuperado todos los dientes con electrodo 7018. Después han pretendido hacerles un tratamiento térmico para que endurezca y se han dado cuenta que no va a soportar. Después de hacer todo el trabajo y de perder más o menos una semana de trabajo, de soldadura, incluido trabajo de horas máquina, horas sombra y todo, ya está terminada la pieza y se dan cuenta que no llega a máximo 140 Brinell. ¿Sí me entienden cuando hablo de Brinell, cierto? Ok. O sea, estamos hablando de repente 13 Rockwell, ¿sí? Por decir así. Entonces, con esa dureza no vamos a llegar a ningún lado. Pero si nosotros podemos reconocer que aquí hay fricción, ¿qué fenómeno de desgaste tengo ahí? ¿Tengo fricción? Sí. Desgaste metal-metal. Ok. Entonces, tengo que utilizar un electrodo tal que soporte ese fenómeno de desgaste. Necesito algo más consistente, que tenga mayor dureza, de repente 40 Rockwell C, y sí va a trabajar. 420 Brinell, por lo menos. Otro ejemplo de desgaste por fricción es las ruedas de los trenes. Ahí hay desgaste de fricción metal-metal. Para este caso de desgaste, también utilizan el 7018. ¿Por qué lo utilizan? Porque es más rápido de aplicar, más fácil de aplicar y más barato de aplicar. Pero igual, no dura más que un mes, 2 meses, otra vez hay que sacar nuevamente la rueda, ¿sí? Poner otra rueda nueva y así. 2 meses, 4 meses ya tengo. Entonces en total en el año puedo estar cambiando como 6, 7 veces la rueda. Pero si utilizaría una soldadura adecuada, porque ya reconocí el fenómeno de desgaste, no puedo decir acá que hay abrasión, pues. Esta es una rueda de tren y va sobre un riel. Esta tiene que ser más blanda que el riel. Entonces ahí tengo que utilizar otro tipo de electrodo. ¿Ok? Nuevamente, la fricción se puede dividir en 2 categorías. Cuando la microsoldadura ofrece menor resistencia al esfuerzo de corte que el metal de base, el resultado de fricción por corte. Hay microsoldaduras en ese momento, porque hay calor también. Y cuando la microsoldadura es más resistente que alguno de los metales base, el resultado es fricción con soldadura, con partículas removidas del material más suave. Que uno arrastra al otro, o uno arranca al otro, así. Ahí tenemos ejemplo de ruedas dentadas y tenemos el ejemplo de la rueda del tren y el riel. Por lo general que se desgaste la rueda, el riel demora más en desgastarse. Otro fenómeno de desgaste que tenemos ahí es la erosión. La erosión se diferencia del mecanismo de abrasión en el hecho de que el abrasivo es proyectado en un flujo fluido o gaseoso contra la pieza. La energía cinética de las partículas abrasivas es transferida al componente, lo que da lugar al deterioro superficial. Entonces, va a haber erosión cuando la partícula que va a generar el fenómeno de desgaste está dentro de un fluido, sea agua, sea barro o sea algo gaseoso. Ahí
se puede decir que es erosión. Si nosotros estamos de repente, en una planta minera, donde las piezas se desgastan constantemente porque ahí pasa barro, entonces decimos, ¿qué pasa? Se está desgastando. Está bien, ya tráeme el 7018, suelda. Ya, a trabajar. Se sigue gastando. Bueno, ¿qué electrodo le ponemos? Trae un inoxidable, pues. ¿Cuál? 299. ¿Conocen el 299? ¿No? No conocen. Bueno, es el único que conocen acá la gran mayoría de los soldadores, ¿no? Pero existen otros electrodos. El 299 no es un término dentro de la nomenclatura AWS. Entonces yo tengo que determinar si es abrasión y está dentro de un flujo, puede ser barro, necesito otro tipo de electrodo. Un electrodo que tenga más cromo, un electrodo que se endurezca con el trabajo, un electrodo que soporte oxidación, porque el barro debe estar con algún líquido y va a generar mayor desgaste por erosión. Todo eso tengo que analizarlo. La erosión también se da, como lo vimos al inicio, en las ruedas Pelton. ¿Por qué? Porque lo ocasiona también la arena, ¿cierto? La arena que está dentro de un fluido, en este caso es agua. Entonces tengo que tener un electrodo adecuado que soporte ese fenómeno de desgaste. ¿Ustedes son de mecánica y mantenimiento? ¿Todos? Ya. El mundo de la construcción es muy amplio. Dentro de la mecánica de mantenimiento no solamente se empalman cables y tampoco solamente se cambian piezas, ¿cierto? Cuando se habla de mecánica de mantenimiento, sería bueno que ustedes pasen por varias empresas que ya lo están haciendo. Y la mecánica de mantenimiento implica reparar piezas también voluminosas. O sea, se podría decir mega estructuras, así, por decirlo así. Entonces, es ahí donde los costos crecen más, donde la mano de obra crece más. No es lo mismo reparar una carcasa de un motor pequeñito que reparar una carcasa de una grúa. O reparar la parte donde se asienta toda la grúa y donde gira la grúa. No es lo mismo eso. Por eso, reconocer bien un fenómeno de desgaste me va a dar mucho éxito. Es importante. Y si ustedes me dicen que son mecánicos de mantenimiento, es ahora donde el Perú se está haciendo una gran cantidad de reparaciones en la industria metalmecánica. Por experiencia se lo digo, como estoy en la asesoría de la empresa Boller en todo lo que es soldadura, todo lo que yo veo es reparaciones simplemente. Y lo ejecuta el departamento de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, esta rueda Pelton se desgasta por erosión, por la arena que trae el agua. Duke Energy, que es una empresa que genera algo de, no recuerdo bien, 40 megavatios creo, o 60 megavatios de energía eléctrica, está por Huaraz. Tienen un ciclo de reparación de sus ruedas. Tienen alrededor de 7 o 8 ruedas en trabajo y 7 o 8 ruedas en mantenimiento. Cada rueda dura el mantenimiento 6 meses. Entonces, las personas que conocen este tema, porque reparar una rueda Pelton no es muy fácil, pero para el que lo sabe hacer, significa mucho conocimiento, tecnología y también ingresos. Reparar estas ruedas y reconocer el desgaste me va a llevar
a poder ponerla en funcionamiento y que siga trabajando más o menos 8 meses. ¿Sí? Entonces, debo saber qué tipo de soldadura le voy a poner ahí. Porque si yo, estas ruedas Pelton por lo general son de inoxidable martensítico, acero inoxidable martensítico. Entonces necesito ponerle obligatoriamente un recubrimiento duro de acero inoxidable. Ahora, si yo le voy a poner un acero inoxidable, un 304, un 308, un 316L, eso va a salir pero volando en 15 días. Necesito un electrodo inoxidable que soporte la erosión y que dure 8 meses esa rueda. Ahora, hay ruedas de todo tamaño, de diámetro, 1 metro, 1,20 metros, 1,50 metros, 2 metros, hasta 6 metros de diámetro. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de que hay un fluido en el componente y partículas. Algunas pasan paralelamente a la pared del elemento o del componente, llámese una tubería, o zigzagueantes que también van a ocasionar deterioro o erosión. Eso es la erosión. Y el grado de deterioro superficial, como hemos mencionado, dependerá de la tenacidad y dureza del metal base, dureza y granulometría del abrasivo, y además del ángulo de incidencia de la partícula respecto a la superficie. Hacemos un alto aquí para explicar más o menos cómo es que funciona un desgaste. Observen acá, este es el nivel de desgaste, este de acá, nivel de desgaste, ángulo de incidencia, por eso desde el inicio estuve a cada rato dándole con el ángulo de incidencia y ángulo de incidencia, para que podamos entender estos cuadritos. Entonces, el ángulo de incidencia es la forma, el ángulo, o cómo ataca la partícula abrasiva, ¿cierto? ¿Cómo va a atacarlo? Si es así o es así, ¿en qué ángulo va a atacar? Entonces, tenemos dos tipos de materiales, un metal dúctil y un metal duro. Entonces, un metal dúctil, ¿cuál sería para ustedes? Un A36, por decir así. ¿Sí? Un A36, el más conocido de todos. O un 1020, un SAE 1020. O un ASTM A106 grado B. ¿Sí? Entonces, el ángulo de incidencia de la partícula, vamos a decir que es 30 grados. Pues. ¿Sí? 30 grados. A ver, aquí 30 grados. ¿El desgaste cómo sería? ¿Alto o bajo? Se nota que es muy alto. ¿Por qué? Porque el material es muy blando, es muy dúctil. Y el ángulo de incidencia, al ser muy agudo, se lo va a llevar muy rápido. Si vamos aumentando el ángulo de incidencia, se dan cuenta que va disminuyendo el desgaste. Si subimos a 90 grados el ángulo de incidencia en un metal dúctil, el desgaste disminuye. Aquí está. Entonces, imaginemos que en un material dúctil la partícula cae a 90 grados, cae directamente, entonces el desgaste es menor. Pero no pasa eso con un metal duro. Vamos a ver qué pasa. Con un metal duro, si el ángulo de incidencia es 30 grados, la partícula pasa a 30 grados del material duro, el desgaste es bajo, a diferencia del dúctil. Pero si el ángulo de incidencia en un metal duro es 90 grados, mira hacia dónde se va el desgaste. Se incrementa. Está claro, ¿cierto? Ahora sí nos damos cuenta que el ángulo de incidencia en un fenómeno de desgaste tiene muchísimo que ver. Tenemos que identificar cómo es que la partícula abrasiva está cayendo en el metal que yo estoy observando para poder determinar si es abrasión, impacto o hay un desgaste combinado. ¿Qué tipo de reparación le voy a hacer? ¿Qué tipo de material de aporte o soldadura voy a aplicar? ¿Y cómo lo voy a reparar? Y hasta puedo determinar cuánto me va a durar.
hay compañías que se les ha recomendado y se les ha asesorado, y sus componentes que duraban 7 días han llegado a durar 13 días. Solo por el hecho de reconocer el fenómeno de desgaste. Entonces, como ya les gustó, ¿cierto? Porque 7 días más 5 días es bastante dinero, ¿sí?, de producción. Entonces, ahora ya nos llaman, no para que le sigamos indicando cómo lo tiene que hacer nuevamente, no, sino que ahora quieren que dure 26 días. O sea, ya empiezan a querer más y más y más y más. Pero todo eso, sí hay materiales de aporte y electrodos que pueden hacer que eso dure 26 días, por decirlo así, pero cuesta más dinero. Entonces se trata muchas veces también de hacer las cosas bien, que el componente funcione, que haya mayor productividad, que genere más ingresos y también de ganar más dinero. ¿Ok? Esta parte sustenta los cuadros que hemos visto. Dice, para el acero manganeso considerado una aleación dúctil se observa entre 10 y 40 grados de incidencia. La tasa de desgaste es elevada. Cuando un material es dúctil, ángulo de incidencia muy bajo, desgaste elevado. Sin embargo, para ángulos de mayor a 50 grados, la misma se reduce bastante, ¿sí? Entonces, esos cuadritos son muy interesantes. Acuérdense del ángulo de incidencia. La erosión, bueno, como lo vimos en esas figuras, trabaja también si la partícula viene en un ángulo de incidencia bajo o también viene zigzagueando o haciendo ángulos no tan rectos, ¿cierto? La erosión también se da en diferentes tipos de partículas, ventiladores, donde los ángulos también pueden ser a 90 grados, porque va zigzagueando tal vez la partícula abrasiva, o también pasa a menos de 15 grados. La cavitación es producida por el flujo turbulento de los líquidos dentro de un ducto. Este flujo produce pequeñísimas burbujas que al chocar con las paredes producen diminutas implosiones que por efecto de una presión negativa o vacío desprenden pequeñas partículas del metal formando verdaderas cavernas en la pieza. Este fenómeno no considera que el flujo pueda contener o no partículas abrasivas en suspensión. Ojo, las burbujas se producen como consecuencia del cambio de velocidad y turbulencia. En un líquido se pueden encontrar cavitación y erosión. Pues esto es lo que sucede en una rueda Pelton o en cualquier componente donde trabaja con líquido. Y está exento de que si hay también fenómeno de abrasión o si hay una partícula abrasiva ahí. Lo que va a ocasionar la cavitación es la implosión de las burbujas del líquido. Y eso es lo que va a arrancar al material. Poco a poco va a ir sacando material, va sacando material, va sacando material. Entonces tengo que determinar qué tipo de recubrimiento o electrodo o material de aporte voy a ponerle a esa pieza para que soporte, porque siempre va a haber cavitación. Si es una rueda Pelton, una rueda Francis o es un elemento donde está pasando agua a altas velocidades, siempre va a haber cavitación, pero necesito que el material que le voy a poner a esa pieza soporte la cavitación. Que dure más, siempre va a haber desgaste, pero necesito ponerle algo que soporte más tiempo. Por eso se llama y se han creado los departamentos de mantenimiento preventivo y hay los predictivos también. Ahora ya hay otro, ¿no? Hay otro invento, predictivo. Mantenimiento predictivo que como que predice, ¿no?, lo que va a pasar. Y el preventivo que previene. Y nuevamente la cavitación es debida principalmente a la acción mecánica de impactos rápidos a manera de explosiones o implosiones. Estas son provocadas por las burbujas
ocasionando picaduras sobre la superficie sólida. El fenómeno generalmente va acompañado de ruido y vibraciones, dando la impresión de que se tratara de grava que golpea en las diferentes partes de la máquina. Se produce aquí, si ustedes se dan cuenta, las hélices. Yo he visitado muchas veces el CIMA Callao. ¿Algunos de ustedes están en CIMA Callao? Bueno, si están ahí, las hélices se desgastan. Pero si es agua solamente, es agua de mar. Es agua de mar, ¿cierto? O puede ser agua de río, pero igual se desgasta. ¿Por qué? Por esas implosiones o explosiones diminutas en esas burbujas que van sacando el material. Entonces, para eso yo tengo que determinar, a ver, ¿qué hay ahí? Erosión, compresión, abrasión o cavitación. Entonces, si yo determino que es cavitación, entonces busco un electrodo, un material de aporte adecuado, un recubrimiento duro adecuado que soporte la cavitación. Listo, lo pongo y sigue trabajando. Y si voy mejorando el proceso y voy investigando un poco más, de repente esa hélice trabajó 2 años, salió a reparación, pero innové, porque eso es innovar también. Investigué, leí, innové y puse otro material de aporte, mejora ese, y no duró 2 años, sino que duró 3 años. Entonces ya innové. ¿Ok? La cavitación vista en microscopio, esta es la forma como va destruyendo el material, lo va sacando el material, lo va arrancando así. Esta es la misma fotografía, pero 200 aumentos. Miren cómo lo quita, lo saca el material, lo arranca. En esta pieza también, aquí también. Otros ejemplos de cavitación, va destruyendo el material, se lo va como comiendo, carcomiendo. Por lo general pasa en las hélices, ahí la vemos. Y pasemos a otro fenómeno que es corrosión-oxidación. Están los dos ahí ligados de la mano. Vamos a ver qué es corrosión y también qué es oxidación. ¿Cuándo le decimos que es corrosión? Porque dice, no, está oxidado. No, está corroído. ¿Cierto? Está con corrosión, dice. Otro dice, no, está con oxidación. Bien. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Listo. Se acabó. Eso es la corrosión. Ataque electroquímico. Entonces, cuando ustedes estén en una planta, no sé, en un espesador de minería gigante y que se vayan destruyendo, vean que las paletas del espesador se las consume así, se las come como que se van derritiendo, es porque ahí hay corrosión. Porque en esas plantas ahí hay elementos químicos y también trabajan con electricidad y eso es un proceso electroquímico. Entonces ahí tenemos que utilizar otro tipo de material de aporte. Porque si hablamos de materiales que soportan corrosión, rápidamente vamos a los materiales austeníticos, que puede ser un 316L, ¿sí? O un acero inoxidable dúplex, un uranio 906 de repente. Pero ¿qué electrodo le pongo, pues? No le puedo poner cualquier electrodo porque igual el ácido se lo va a llevar. O el material ese, o si hay ahí algún agente electroquímico, lo va a desgastar rápidamente. Entonces la corrosión es una reacción electroquímica. Es un fenómeno físico-químico de degradación de superficies metálicas en un ambiente agresivo que puede ser ácidos, alcálices o gases. Miren de qué forma se deteriora por corrosión. Y la oxidación es un tipo de corrosión que aparece como desmoronamiento de las superficies metálicas. Esto sucede cuando el metal sin protección se expone a una combinación de calor, aire y humedad y normalmente se presenta en el medio
ambiente. Eso es oxidación. Ahora sí, ya podemos determinar o diferenciar los dos. Aquí hay oxidación, una cadena de barco, no sé, ahí está, ¿no? En el mar, está oxidada. ¿Ok? Una breve clasificación de la corrosión, según su forma, según su medio: corrosión uniforme, localizada, química y electroquímica. Corrosión localizada por placas, por picado, corrosión intergranular y corrosión fisurante. Otros tipos: uniforme, intergranular, atmosférica, localizada, galvánica, química, por erosión, por abrasión, por agrietamiento, por picadura, exfoliación, ataque selectiva, por fractura, por fatiga, etc. ¿Y dónde encontramos corrosión? Ustedes que trabajan en talleres, ¿han visto los balones de oxígeno? ¿Los conocen? Los balones de CO2 también, los balones de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder dentro de ese componente? ¿Corrosión u oxidación? Corrosión, ¿cierto? Eso es lo que se da ahí dentro, corrosión. Es electroquímico. Bien. Con corrosión intergranular también se da, se va destruyendo poco a poco el material. Puede ingresar dentro de la frontera de los granos intergranularmente hasta ir destruyendo el material, lo va destruyendo. La corrosión galvánica es una de las más comunes que se puede encontrar, es una forma de corrosión acelerada que puede ocurrir cuando metales distintos con distinto par redox se unen eléctricamente en presencia de un electrolito, por ejemplo una solución conductiva. Entonces siempre va a haber un proceso electroquímico ahí. Corrosión galvánica, por efecto del ataque galvánico, puede ser uniforme o localizado. Y el desgaste por calor. El calor es la degradación en masa o superficie debido a la temperatura. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se da un choque térmico, enfriamiento repentino de una pieza después a temperatura, choque térmico. Existe fatiga térmica, fluctuaciones rápidas de temperatura que conducen a fisuración, y en el cual el calor es un elemento que acelera cualquiera de los otros tipos de desgaste. ¿En dónde se da este tipo de desgaste? Se da sobre todo en las refinerías. No nos vamos muy lejos, nos vamos acá nomás a La Pampilla y nos vamos aquí nomás a Conchán. Son refinerías donde producen gasolina, ¿cierto? Entonces, ahí para obtener la gasolina necesitan calor, porque el crudo lo calientan. Y una vez que lo calientan, pasa por diferentes temperaturas y después vienen saliendo todos los productos del petróleo. Dentro de eso la gasolina. Entonces, todo ese sistema de tuberías que ustedes ven a veces cuando pasan por ahí, están sometidas a calor. Y están diseñadas esas tuberías de tal manera que en un año pueden perder 1 milímetro de espesor. ¿Por qué? Por el calor. Entonces, aquí hay desgaste por calor. Si yo puedo determinar por qué se está desgastando el material, por qué se está desgastando esa tubería, porque está perdiendo material por efecto del calor. Se está desprendiendo el material. Y también puede ocurrir ahí un fenómeno de corrosión por un proceso electroquímico también. Entonces necesito identificar el fenómeno de desgaste y aplicar un electrodo o un material de aporte o un recubrimiento duro que soporte calor.
Entonces, uno de los materiales de deporte que soportan muy bien el calor son los aceros inoxidables y los electrodos al cromo molibdeno. Esos electrodos también soportan calor. Y la fatiga, provocada por choques o esfuerzos alternos de tracción, compresión, torsión o flexión. Se presenta cuando se excede el límite de fatiga de subcapas en materiales dúctiles o en superficie de materiales duros. El límite de elasticidad determina la resistencia a la fatiga. Hay materiales, componentes, piezas que por más que las sueldas se siguen fisurando, se siguen agrietando y se siguen fracturando. Entonces, cuando sucede eso, no es que la soldadura o el material de aporte no funciona, o que el asesor, o que el supervisor, o que el soldador no tienen conocimiento del caso. Lo que pasa es que esa pieza está fatigada, ya no soporta más. Es mejor cambiar el componente o una parte del componente, porque esa zona está muy fatigada. Perdió todas sus características mecánicas, así le pongas lo que le pongas, no funciona. Se sigue fisurando, se sigue fracturando y se sigue agrietando. ¿Ok? Entonces no perdamos tiempo, tal vez, tratando de recuperar esas piezas. Existen microcizallamientos dentro de la fatiga y acá nos dice que este fenómeno se presenta principalmente en los molinos de bolas, tanto en la coraza como en los cabezales, las tapas. Recientemente hay un problema, se ha dado en una de las tapas del molino de bolas de la minera Antamina. Ese caso está reciente, se ha fisurado una de las tapas. Está trabajando el molino, pero la tapa está fisurada. Están buscando de qué forma reparar esa tapa. Y esa tapa ya está fatigada. Tiene al menos trabajando ahí 10 años esa tapa, o ese molino. Ya se fisuró. O sea, ¿qué quiere decir? Que se ha fatigado pues el material y ya está fisurado. Pues hay que ir a recuperarlo, hay que determinar qué tipo de material es, qué tipo de electrodo dar y hacer la prueba. Si se sigue fisurando y se sigue fisurando, esa tapa ya va al tacho, porque ya no se puede recuperar. Entonces la fatiga se da en diferentes tipos de componentes. Aquí tenemos un monobloc, este es un monobloc, está fisurado aquí por fatiga, se podría decir, compresión y calor. Ahí hay dos fenómenos combinados, ¿cierto? Porque este monobloc de motor, miren cuántos cilindros tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Este puede ser de un Caterpillar gigante o de un barco, o de una lancha, no sé. Pero está fatigado y está fracturado, o fisurado, ahí, una fisura inmensa. ¿Se puede reparar? ¿Necesito yo aplicar el electrodo acá? Pero necesito aplicar el electrodo adecuado. Muchas veces dicen que esto se recupera porque es un hierro fundido, pero ¿qué tipo de hierro fundido es? Existe el hierro fundido gris laminar y existe el hierro fundido gris nodular. Entonces yo tengo que reconocer qué tipo de hierro fundido es. Al reconocer esto, hacer un análisis químico, entonces ahí sí puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esto se puede recuperar con tal electrodo. Nosotros en Böhler tenemos electrodos para estos casos. Pero primero reconocemos qué tipo de material es. Y otra pieza más por acá, fracturada. Entonces, un recubrimiento duro que trata de recuperar piezas o componentes que han sido sometidas a diferentes tipos de fenómenos de desgaste. Estos recubrimientos duros se definen como la aleación aportada a un metal para mejorar sus características de resistencia al desgaste, ¿ya?
ya sea por abrasión, impacto, fricción, corrosión, cavitación, fatiga, por medio de procesos de soldadura. Ojo, aquí nos está dando un punto. Para mejorar sus características de resistencia al desgaste, ¿ya? No pretendamos que va a mejorar su característica de resistencia a la tracción, ¿ya? Eso que quede claro. A veces las compañías, las empresas quieren que el componente siga teniendo la misma fuerza o la misma resistencia a la tracción como si fuera nuevo. Entonces no va a suceder eso, porque aquí estamos hablando de fenómeno de desgaste. Si una pieza está fracturada y está recuperada, está reparada, entonces ya no va a tener la misma resistencia mecánica, se podría decir así. Sí va a resistir el desgaste, pero la misma resistencia mecánica no la va a tener. ¿Ok? Eso sí tiene que estar claro, ¿ya? Para no cometer errores. Entonces no decir, bueno, sí, se recupera y va a tener la misma fuerza, lo pones y ¡poc! Se rompe. Ya no es lo mismo. Entonces, recuperar una pieza, un componente con un recubrimiento duro, incrementa la vida útil de la pieza, genera mayor productividad, reduce los costos de mantenimiento, como el caso le decía de esta empresa que le duraba la pieza 7 días, después le dimos la recomendación y duró 5 días más, ¿cierto? Entonces se incrementó a 12, 13 días, entonces ahora quieren que dure 26 días. Entonces para eso hay que hacer nuevamente el estudio, ver cómo está el fenómeno de desgaste, qué tipo de aplicación o recubrimiento duro le vas a poner y que dure los 26 días. De repente no llega a los 26 días, llega a los 20, ya es bastante. De 7 a 5 días más y después a 20 días ya es bastante. Reducción de costos por inventario porque no tienes varias piezas ahí en stock y mejora la calidad. Las aleaciones de revestimientos duros permiten recubrir por soldadura superficies expuestas al desgaste con aleaciones especialmente diseñadas para resistirlo. O sea, no existe la soldadura mágica, ¿no? A ver, ¿qué le pongo acá? Este 29.9 y ese 29.9 y ese 29.9 y ese 29.9 y ese 29.9. O sea, yo por donde voy ese 29.9, 29.9, 29.9. ¿Qué pasa? No digo, pero ¿por qué ese electrodo no existe en la denominación AWS? Es un nombre comercial que le han puesto. Pero yo estoy seguro que existen cada electrodo para tal tipo de desgaste. Las ventajas que presentan los revestimientos por soldadura los han hecho ser ampliamente usados en la industria de la construcción, la minería, la agricultura, el azúcar, el cemento y la siderurgia. Estas son las marcas que maneja Böhler en lo que es materiales de aporte por soldadura. Es la marca Böhler Welding, Teput, UTP, Fontargen y Sudoku. Fontargen pertenece a Böhler. Si lo han escuchado, ya pertenece a Böhler hace mucho tiempo. Böhler Welding, que es la que se dedica a todo lo que es electrodos para gasoductos, oleoductos, tuberías y lo que es estructuras offshore, que son las plataformas petroleras, que es todo lo que es Böhler. Y Teput se concentra en todo lo que es soldaduras especiales para submarinos y planchas de alta resistencia y baja aleación, ya como es la HY80, HY100, para lo que es submarinos. UTP se concentra en todo lo que es soldaduras para toda la gama de la construcción metálica, llámese desde acero de baja aleación, todo lo que es offshore, tuberías, gasoductos, oleoductos, estructuras, soldaduras de mantenimiento, soldaduras especiales, soldaduras para resistentes al calor, soldaduras resistentes al creep, soldaduras para resistencia de materiales criogénicos, soldaduras para materiales dúplex y para lo que es todos los materiales que se utilizan para plantas de gas natural. Es la UTP americana. Fontargen
se dedica a todo lo que es materiales de aporte para el bracing y el soldering, varillas de aporte y fundentes. Ahí está Fontargen. Sudokei se dedica a todo lo que es la fabricación de alambres tubulares para recubrimientos duros, para electrodos de mantenimiento, pero en alambre tubular. Recuperación de todo tipo de piezas, desde la pieza que te puedas imaginar, cualquier tamaño, cualquier tipo de material, cualquier tipo de componente químico. Sudokei tiene el alambre tubular que se necesita para eso. Y todo el mantenimiento. Otra ventaja de los recubrimientos duros, que pueden ser aplicados exactamente donde está localizado el desgaste, si es que yo ya determino el fenómeno de desgaste, con una aleación especialmente diseñada para este objeto. La vida útil de las piezas recubiertas sometidas a desgaste es superior a la de aquellas que no lo están. Por su naturaleza y fácil aplicación, se puede volver a aplicar en las piezas desgastadas gran número de veces sin necesidad de tener que eliminar toda la pieza, como ocurre cuando no se emplean revestimientos especiales. Muchas veces nuestros clientes, nosotros les recomendamos cierto tipo de electrodos y alambres tubulares para recuperar piezas que están sometidas a desgaste, pero el costo les parece muy elevado. Pero no se dan cuenta que ese costo lo van a ver reflejado en el tiempo de producción del componente. Esa es la forma. Entonces optan por otras opciones y después nuevamente regresan para pedir el elemento o el material de aporte que nosotros le ofrecemos. Bien, los revestimientos duros se utilizan en todo tipo de materiales o componentes que están sometidos a desgaste. Este es un ejemplo. Martillos, martillos en la industria cementera. Y los recubrimientos duros están directamente relacionados con la dureza que ellos deben de tener. Así, rápidamente, si nosotros tenemos un revestimiento duro diseñado para abrasión, entonces debemos utilizarlo netamente para abrasión. Si está diseñado para abrasión e impacto o combinado, entonces podemos utilizarlo ahí. Pero si tenemos solamente impacto, debemos utilizar un material de aporte o un recubrimiento duro adecuado para que soporte el impacto. Uno de los factores importantes es conocer el análisis químico, puede ser del material que está siendo recuperado o también del material de aporte. Si nosotros vamos al análisis metalográfico de la estructura de un recubrimiento duro, podemos ver que hay diferentes tipos de recubrimientos duros. Entonces tenemos que ver si el recubrimiento duro tiene en su matriz carburos de cromo, que son los más comunes, carburo de titanio, carburo de boro, carburo de vanadio o carburo de tungsteno o otros. Entonces existen diferentes tipos de recubrimientos duros para cada tipo de fenómeno de desgaste. Eso es lo que necesitamos saber. El análisis metalográfico es muy importante. Debemos determinar la forma y distribución y cantidad de los carburos, que es lo que define la resistencia a los diferentes tipos de desgastes. Bien, avanzamos esta parte, tenemos que ver, esto es lo que quiero mostrarles. Hablando de la microestructura de un recubrimiento duro, por ejemplo, necesitamos un recubrimiento duro, una dureza de 50 Rowell C. Entonces tenemos carbono 2.9 y cromo 16%. Entonces, al tener el carbono con el cromo, va a formar carburo de cromo. Eso lo hace un recubrimiento duro con una resistencia, una dureza de 50 Rowell C. Y dependiendo del fenómeno de desgaste que yo tenga, voy a aplicarlo. Luego nos vamos a una dureza de 52 Rowell C, carbono 3.9% y cromo 26%. Es una
una gran cantidad de carbono y cromo, pero al juntarlo los dos generamos los carburos de cromo y nos dan una dureza de 52 Rowell C. Si aumentamos la dureza 56 Rowell C y ponemos allí carbono 4.3% y cromo 29%, la matriz va cambiando. Esto tiene 56 Rowell C. Hay empresas que cuando les dan el componente, el dueño del componente le dice: yo quiero que la pieza terminada tenga 60 Rowell C y que no tenga ninguna fisura, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque todos los recubrimientos duros pasando los 56 Rowell C se fisuran. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí viene el problema, ¿sí? 58 Rowell C, ¿se dan cuenta la estructura que tenemos acá? 4.8% carbono, cromo 32. Recubrimiento duro. 60 Rowell C, 4.9% de carbono, 32% de cromo. La estructura cambia. Comparación de durezas. Estamos hablando de diferentes tipos de materiales: diamante, carburo de boro, carburo de vanadio, carburo de silicio, carburo de titanio, carburo de molibdeno, carburo de tungsteno, carburo de cromo, cementita. Bueno, no se ve muy bien. Y así. Entonces, los más altos, carburo de boro. Y podríamos decir que el de tungsteno es alto, pero el de boro es más, ¿no? Carburo de tungsteno también se utiliza. Por eso las cuchillas de los tornos, de algunas máquinas, herramientas, vienen algunas con carburo de tungsteno y algunas vienen con carburo de titanio. ¿Ok? Entonces ahí sí la cosa es un poquito más dura, ¿cierto? Entonces resiste más. Pero existen los recubrimientos duros que dentro de su aleación tienen estos carburos, lo que lo hace más resistente de ser desgastados. Bueno, dentro de las aplicaciones o de los factores que intervienen en la aplicación de un recubrimiento duro está la temperatura, el desgaste por impacto, el desgaste por corrosión. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y cuáles son las consideraciones generales para ir terminando para la aplicación de revestimientos duros cuando recuperamos un componente que tiene algún fenómeno de desgaste? Primeramente hay que identificar el metal base. Tenemos que saber qué metal base estamos trabajando. Algunos dicen: no, es acero fundido, no, es hierro fundido, ¿cierto? No, es bronce al aluminio, no, después dice bronce fosforoso. Esto es acero al carbono, pero con manganeso. No, ¿sabes qué? Este material de acá es alto manganeso. Esto es acerado, así dicen, ¿no? Esto es acerado. No, si es un inoxidable. O si no, dice, este es un material, este componente es austenítico. Entonces tengo que identificar qué tipo de metal base voy a recuperar. Si no sé ni lo que voy a trabajar, entonces ahí tengo problemas, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a recuperar? Entonces tengo que identificar el material. No es un BCN, es un bonificado. Es un templado y revenido. ¿Y ahora cómo lo recupero? ¿Sabe qué? Me han dicho que los aceros bonificados no se sueldan y que tengo que comprar nuevamente un componente nuevo.
Entonces, por desconocimiento, el cliente va y compra el componente nuevo, sabiendo que sí se puede recuperar. La preparación del elemento que voy a recuperar es importante, la preparación, el precalentamiento, la reconstrucción, cómo lo voy a hacer, todos los pasos, espesor del depósito que voy a ir depositando, forma del depósito, si van a ser cordones rectilíneos, van a ser cordones zigzagueantes, van a ser cordón sobre cordón, cordón cruzado, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un punto importante. Para todo lo que es mantenimiento de piezas o componentes que están sometidos a desgaste, cualquier sea el tipo, y tengo que recuperarlos por soldadura, este punto de acá es el más importante. Téngalo siempre presente. Pero en todos los talleres y en todo el mundo, siempre vas a encontrar que hay personas que no precalientan los componentes. Yo toda la vida lo he hecho así, está bien, pero no dura, pues, se fisura nuevamente. Sí, bueno, pero tiene que fisurarse, pues, pero no, pues. Si es que hacemos el precalentamiento adecuado, va a durar 2 y hasta 3 y hasta 4 veces más que cuando se hacía anteriormente. Esto, ténganlo en cuenta, el precalentamiento. Los aceros se precalientan tomando en cuenta su porcentaje de carbono. No es necesario ir y hacer tal vez un análisis químico porque cuesta mucho, pero en internet hay bastante información. En internet tú puedes poner componente de pala mecánica, tal, porcentaje de carbono, sale ahí. Un eje de transmisión tiene que ser un acero bonificado, un BCL, un BCN. Porcentaje de carbono 0.34%, 0.18%. Y ahí puedo determinar por la cantidad de carbono cuánto de temperatura le voy a poner. Hay empresas que me llaman y me dicen, me han recomendado 450 grados de precalentamiento y de ahí que lo suelde. Ah, muy bien. ¿Con qué electrodo vas a soldar? Con 70-18 nomás. ¿Y para qué vas a calentar tanto? Porque así me han dicho. Entonces veo, ¿qué porcentaje de carbono tienes? 0.18%. Máximo le digo 90 grados centígrados. No puede ser, pues, sí. Entonces, aplican de la otra forma. 450 grados. Para todos los que conocen de metalmecánica, ustedes conocen la temperatura de revenido, ¿cierto? ¿De dónde empieza? 300 grados hasta los 600. ¿Qué estoy haciendo con el material? Estoy haciéndole un revenido. O sea, lo estoy ablandando. Le estoy quitando propiedades mecánicas. Eso se hace después de la soldadura. ¿Para qué? Para alivio de tensiones. Entonces, es interesante también saber cómo recuperar una pieza. Entonces, el precalentamiento es importante, ¿ya? Ustedes que están en mantenimiento van a encontrarse con un sinfín de casos que los van a solucionar si ustedes le hacen caso a este punto. Forma de depósito de un recubrimiento duro en piezas que están sometidas a desgaste. Hay puntos en las piezas, líneas cruzadas, longitudinales. Son diferentes formas que se pueden aplicar para que soporte más la pieza. Bien, y finalmente, un recubrimiento duro que va a trabajar en alguna pieza que está sometida a desgaste, se puede aplicar en un sinfín de piezas y componentes, pero siempre y cuando reconozcamos y tengamos el conocimiento de qué material es el que estamos trabajando. Porque se da el caso que después de aplicar la soldadura se desprende la soldadura. Y no es que la soldadura sea mala, sino que es por desconocimiento muchas veces. Entonces se desprende porque no hay buena dilución. Al no haber buena dilución y no precalenté lo suficiente, entonces se generan
muchas tensiones internas en el material y se rompe, se desprende la soldadura. Entonces, estas aplicaciones se pueden dar en diferentes tipos de piezas, maquinarias, martillos, de cementera, de azucareras, de ladrilleras, piezas de maquinaria pesada, en fábricas de producción de cemento, en ruedas Pelton, generador de energía eléctrica, en agitadores de algún componente, de algún líquido, algún tipo de mezcla, turbinas y ruedas guía o ruedas de tren. Actualmente existe mucho desgaste en las ruedas guías de las maquinarias pesadas, donde constantemente se están recuperando. Y el electrodo que siempre le ponen es el 7018. Eso es lo que le ponen. Pero existen otros electrodos que sí trabajan adecuadamente en este componente, en la recuperación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queríamos explicarles en cuanto a los fenómenos de desgaste, cómo es la forma de recuperarlos, y mostrarles también toda la gama de soldaduras que Böhler maneja, que no solamente es aceros, también tenemos diferentes tipos de soldaduras, y nosotros estamos abocados y concentrados en lo que es mantenimiento, recuperación de piezas. Porque construir un puente es tal vez muy complicado, pero soldarlo es muy sencillo. ¿Sí? Es mucho más emocionante asumir el reto de recuperar una pieza o un componente de alguna maquinaria que cuesta $200.000 o $1.000.000 traerla nueva, y que la recuperación me va a costar solamente $50.000. Estamos hablando de esos márgenes. No estoy hablando de recuperar piezas o piñones pequeñitos o cosas, ¿no? o piezas pequeñas. O sea, estoy hablando de recuperar piezas grandes. O sea, estamos hablando industrialmente. Estamos hablando de minería, estamos hablando de cementeras, estamos hablando de industria ladrilleras, pesqueras. Entonces, ahí estamos hablando en cosas muy, muy grandes. Entonces, donde la responsabilidad de que el componente quede bien recuperado o bien reparado es muy amplia. ¿Okay? Recientemente se fisuró de lado a lado la llanta de uno de los hornos de Cemento Lima. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que habían parado ya uno de los hornos para hacerle mantenimiento y en el camino se les fisuró el otro horno. Ahí fue el problema. Traer un componente nuevo para ese horno, una llanta gigante, costaba algo de $300.000 traerla nueva. Pero tiene que hacer el pedido con 1 año de anticipación. Imagínense, un horno parado en mantenimiento y el otro que se fracturó, se fisuró. Hay que repararlo, pues. Entonces, fuimos y dimos el tipo de electrodo, se recuperó, lo hicieron más o menos 4 días, se soldó y sigue trabajando. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿ok? O sea, para que no piensen que vamos a soldar planchitas, piecitas pequeñitas, ¿no? O sea, macro. Debemos pensar más grande, ¿sí? Esta es la fisura que les hablaba de Cemento Lima. La fisura va de lado a lado. Es una llanta, le dicen así, es una llanta más o menos de 6 a 8 metros de diámetro que soporta todo el horno clinker. El horno clinker es el horno donde se cocina la materia prima para el cemento. Longitud más o menos 15 metros, ¿no? Pero esta llanta soporta toda esa carga. Entonces, la fisura es de lado a lado. Como pueden verse ahí, es el otro lado, el lado posterior. La fisura pasa. Y ahí está ya soldado con la soldadura de UTP Böhler,
el refuerzo que se pone. Esa es la soldadura Böhler. Y ahí está la reparación. Entonces, reparar este tipo de componentes lleva bastante responsabilidad. Sobre todo que tiene que funcionar la soldadura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sueldo? Ahí viene el problema. Entonces, estábamos viendo que necesitamos conocer la composición química del metal base. De ahí parte todo, porque voy a tener qué cantidad de carbono tiene, qué cantidad de manganeso tiene, qué cantidad de silicio tiene. El fósforo y el azufre siempre va a ser 0.035 o 0.030. Pero ¿qué elementos más tiene? Tal vez tiene cobre o tiene algo de níquel. Eso ayuda mucho a determinar qué tipo de electrodo le voy a poner. Cómo trabaja a alta temperatura, trabaja a baja temperatura, gira, no gira, hace tracción, compresión, todo eso hay que analizarlo para poder recomendar adecuadamente el electrodo. Esta llanta se reparó, ya tiene aproximadamente 6 meses trabajando. Entonces yo siempre estoy llamando a Ingeniería de Cemento Lima preguntando cómo va la reparación. Me dice que hasta el momento sigue trabajando. Dice, cuando se rompa te vamos a llamar nuevamente. ¿No? ¿Por qué? Porque le hemos asegurado que al menos 6 meses puede durar la reparación. Y eso es lo que ellos quieren. Si dura 6 meses, me da tiempo para yo tal vez pedir una rueda o hacer mi pedido, ¿cierto? Pero ya está recuperado. Entonces, a ese nivel estamos hablando. A ese nivel de reparación. Estos son los rodillos clinker, donde se muele el material. Y esto se desgasta. Hay que aplicar soldadura para que nuevamente siga trabajando. Si yo aplico una soldadura que no va a durar ni 15 días, estoy perdiendo tiempo. ¿Ok? Y es más, si empiezo a soldar y por acá se me fisura todo el componente, entonces tengo que salir corriendo, ¿cierto? Porque ya malogré un componente que cuesta miles de dólares. Este es el análisis químico que nosotros hacemos antes de. En Böhler tenemos un espectrómetro con análisis por chispa. Da la chispa con la ayuda del gas argón, se genera una chispa y automáticamente le arroja a la computadora el análisis químico. Esto voy al departamento de materiales, converso ahí con los amigos, me dan el análisis y yo puedo saber qué es lo que tiene. 0.56 de carbono, silicio, manganeso, miren cuánto está de manganeso, 0.75. El fósforo y el azufre no me interesan porque todos los aceros al carbono tienen eso. Cromo, molibdeno, níquel. Aquí estamos. Miro esta línea y después el resto es, como se dice, están agregados. El fierro que tiene no tiene nada de cobre, pero níquel sí algo. Entonces el níquel con el manganeso ayudan a formar matriz austenítica, lo hacen tenaz y lo hacen dúctil al metal. Entonces yo, confiado en esto, tengo el porcentaje de carbono y sé qué electrodo le voy a recomendar. ¿Ok? Y cuánto de precalentamiento voy a agregarle. Ese análisis es para este componente. Este componente tiene un eje, este es un eje piñón, rueda dentada en el centro, y hay que recuperar los extremos porque aquí van chumaceras. Pero el eje, si ustedes se dan cuenta, es amplio, 10 pulgadas de diámetro, ahí está, y se recuperan los muñones, esas partes, con soldadura. Y hay que precalentarlo. ¿Cuánto de precalentamiento? Yo lo determino cuando veo el análisis químico. Entonces, este componente, esta pieza metálica, ahí estoy controlando la temperatura, todo es un proceso. ¿Ok? O sea, la teoría es muy importante, pero hay que aplicarla. Controlando, y si ustedes se dan cuenta,
la aplicación es radial. No como en los libros a veces nos dicen longitudinal. Entonces, radialmente la temperatura se disipa mejor. ¿Ok? Entonces se va recuperando y se va controlando. Miren el tamaño del componente. ¿Se dan cuenta? Y ahí está Boiler. Entonces, este componente no cuesta 1000 soles, pues, ¿no? Entonces, ¿qué acero es? Debe ser un BCl, BCN, pero tiene 0.56% de carbono. Con la fórmula que tengo, más o menos 225 grados centígrados mínimo de precalentamiento y temperatura entre pases. Máximo 270 grados de precalentamiento para que no llegue a la temperatura de revenido. Con ese control yo estoy ahí controlando hasta que el operador aprende, absorbe, asimila y entiende que así debe ser. Ahora recién ya puedo dejar que se suelde solo el componente. Y después el maquinado, ¿no? Ahí está la pieza, siguen soldándola y ahí está el maquinado. Ya está la pieza soldada y está maquinada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es la misma pieza terminada. No sé si se ve completa. Bueno, es otro caso. Y ahí está terminada. Entonces, eso lleva una gran responsabilidad de que ese componente siga trabajando. Ahora, lo interesante acá es, por la longitud que tiene, lo que no queremos es que se doble o tuerza, ¿cierto? Eso es lo que no queremos. Entonces, todo eso está bien controlado de tal forma que tenemos éxito. Entonces, cuando buscamos el éxito o buscamos ser cada vez mejores, entonces podemos, ¿cierto? Mejor. Entonces, ahí vamos a crecer más. Claro. Pero eso necesita, ¿qué? Empeño, esfuerzo, dedicación y tomar en cuenta los requerimientos de la tecnología, ¿ok? Muy bien, Bien. César. ¿Sí? Muy bien, gracias. Agradecemos Gracias. a Acero Boiler y a César Bravo. Muchas gracias.